Este domingo hubo manifestaciones masivas en contra del gobierno de Dilma Rousseff. Es más el mensaje de muchos descontentos, es el inicio de un juicio político a la mandataria, lo que piden, ¿no? Pero ¿qué pasó en Brasil? Un país que en solo 6 años cayó desde su etapa dorada a la cruda realidad de casos de corrupción y descontento social. Hablamos ahora con la analista internacional Tamara Chomont desde Sao Paulo. Doctora, buenas noches. Hola Guillermo, buenas noches. Signos de preguntas, me refería recién con Francho Barón por el evidente descontento económico y estamos esperando la reacción de la presidenta. ¿Cómo se presenta este escenario en Brasil tan álgido desde este fin de semana? Bueno, Guillermo, las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en el país dan la sensación que no solo muestran la insatisfacción de un pueblo brasilero respecto al escándalo, el grave escándalo de corrupción de Petrobras y a la devaluación del real, sino un descontento con el rumbo de la economía en general. Es decir, una economía que tiene un déficit comercial, que tiene una inflación que está llegando al 7%, con una caída en la producción y con un aumento del servicio de los transportes y la electricidad. Y no hay que olvidar que ya en el 2013, cuando empezaron las primeras manifestaciones contra los casos de corrupción por la Copa del Mundo, ya el pueblo estaba reclamando una mayor inversión en el sector público. Y desde ese momento hasta ahora, en vez de haberse puesto en marcha soluciones significativas, se encuentran una economía que está estancada, que está en recesión y que, sobre todo, con un modelo de crecimiento, con inclusión social que no termina de convencer en varios sectores. Y es sin duda que este escenario político y económico que está atravesando Brasil en este momento genera incertidumbre, genera interrogantes, no solo a los socios regionales, es decir, a los propios sectores locales que están tratando o que están obligados a tomar medidas para reducir costos industriales y para generar un sector manufacturero más competitivo. Y me hace acordar al que el escritor austríaco Stefan Zweig, que hace muchos años hablaba de Brasil como el eterno país del futuro. Parece un poco esto, ¿no? Recién pensaba, claro, un Brasil de Lula da Silva con tantas expectativas a nivel internacional, a nivel mundial. El contexto internacional en ese momento era otro, era periodo recesivo absoluto en el resto del mundo, estaban buscando las salidas, Sudáfrica, Rusia, China, India, Brasil. Ahora el contexto internacional ha cambiado y Mercosur se ha hundido. Es decir, si Brasil tuviera otros socios en este momento, tal vez se podría dirigir hacia otros lugares. ¿Es así o no? Sí, hay que entender también, Guillermo, que uno está en un momento donde las perspectivas de crecimiento son inseguras y moderadas y donde también se exigen cadenas globales de valor. En este contexto, lo ideal del Mercosur hubiera sido que se pudiera generar o que se haya generado como una plataforma regional que planteara una estrategia de producción dirigida a atacar los mercados financieros internacionales, es decir, que no se quede al nivel doméstico, sino que los países pudieran competir afuera. Bueno, infelizmente, como dicen acá los brasileros, esto no se dio y el Mercosur no supo maximizar el valor agregado exportable. Y el gran déficit de estos países es que no cuentan con bienes que les permitan competir en los grandes centros comerciales. Fíjate, Guillermo, que tampoco supieron capitalizar el hecho de que aumentaron las importaciones del resto del mundo para algunos países. Es decir, yo tengo un país vecino, el cual aumenta las importaciones por el aumento del valor del dólar. Lo ideal o lo lógico sería que los productos intrabloques se beneficiaran porque hay, en teoría, menos costos de logística, menos costos de transporte, hay ventajas aduaneras. Bueno, esto en los principales socios del Mercosur, que son Argentina y Brasil, no se dio. Claro. No se dio tipo real de cambio bilateral, no fue favorable, y porque también la inflación de la Argentina aumentó los costos internos de producción. Entonces, ese potencial beneficio que hubiese surgido del Mercosur quedó neutralizado por la inflación. Y según los últimos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, habla de que el Mercosur tuvo una caída en sus ventas del 7,7% respecto al 2013, en un contexto donde en realidad se comercializó mucho menos en la región. Claro. Se comercializó un 1,4 respecto al 2013. Quiere decir que esto obedece un poco a un fenómeno regional. Bueno, ahora quiero, la última pregunta, dirigirme a lo que va a pasar, ¿no? A proyecciones, sobre todo el 2015. Y digo, todos los países que tuvieron olimpiadas o mundiales, las grandes ciudades despegaron y fue una inversión fantástica, el caso Atlanta, bueno, tantas más, Montreal y demás. ¿Qué pasa con Brasil en el 2015? ¿Qué pasa con Río de Janeiro, con Sao Paulo? ¿Qué sucede? Cuando las economías para el 2015, no solo la de Brasil, sino ciertas economías latinoamericanas, están vulnerables. Y están vulnerables por dos motivos. Hay un retraso cambiario y hay una caída de la demanda global.
Hoy el panorama local y internacional, el panorama internacional está afectado por la devaluación de los que eran los compradores tradicionales, Guillermo, ¿quiénes son? Rusia, China, la Unión Europea. Brasil está dentro de aquellos países latinoamericanos que son clientes entre sí a la vez, pero competidores. Hoy, sin duda, el gran líder en exportaciones en la región no es Brasil, sino que es México. Inclusive en el 2014 aumentó sus exportaciones en el orden del 5%. Le siguen en buen desempeño Bolivia y Ecuador, claro, que tuvieron buenos resultados. Luego está Uruguay, Paraguay y algunos países de América Central que tuvieron resultados también moderados. Y recién, finalmente, están Brasil, Venezuela, Argentina y Perú, que tuvieron un retroceso significativo. Es decir, que Brasil no está siendo el motor de América Latina como lo supo ser en unos años anteriores. Ahora, ¿qué sucede? Si uno tiene ya la ventaja de saber que las perspectivas para la región van a dar una economía aún con mucha volatilidad, la estrategia, en el caso de Brasil, de Dilma y del resto de los gobernantes en América Latina sería contar con políticas estaduales que se vinculen con el potencial físico de cada país, con las capacidades que tiene cada país, y se dirijan a fomentar la innovación tecnológica y a poder acelerar mucho más el desarrollo. Ahí está la innovación tecnológica, ahí está o innovación en general, ¿no? Por supuesto. Doctora Tamara Chomón, desde Sao Paulo, gracias por los conceptos. Buenas noches. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches.